Hola, queridos estudiantes de primero medio, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A través de esta cápsula educativa vamos a continuar trabajando en la primera unidad sobre la construcción de los estados nacionales en Europa, América y Chile. El objetivo de esta clase y de esta cápsula en específico es comprender los principios del liberalismo político originados de los pensadores ilustrados a través del desarrollo de habilidades históricas. Es decir, al igual que en la cápsula anterior, vamos a continuar con el trabajo de la comprensión de los principios liberales o republicanos. Pues bien, durante el siglo XIX surgen ciertos conceptos como crítica a las monarquías absolutas y a lo que se llamó como el antiguo régimen. Bien, estos conceptos se pueden asociar a la libertad, surge el concepto de república también basado en estos conceptos liberales que vamos a ver y estudiar el día de hoy, y se comienza a conformar el Estado-nación en base a esta nueva visión y estos nuevos preceptos y conceptos liberales asociados entonces a la construcción de la república. Ya no más monarquías absolutas, pero ¿cómo? ¿Cómo surge todo este proceso? Es como consecuencia del surgimiento de los principios liberales que vamos a estudiar en esta cápsula educativa. Pues bien, ¿qué es el pensamiento liberal? Los legados de la Ilustración y de la Revolución Francesa, las consecuencias que nos dejaron estos legados, que fueron ideas que se expandieron a fines del siglo XVIII, fueron esenciales y fundamentales en los procesos políticos que se desarrollaron tanto en Europa como en América y también en nuestro país, con la conformación del pensamiento liberal. Pues bien, el legado de la Revolución Francesa entonces tiene dos proyecciones, que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos y como consecuencia se comienzan a generar estos principios liberales que conformaron las bases entonces de este proceso nuevo de construcción del Estado y la Nación durante el siglo XIX. Pues bien, ¿qué decía esta Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre? De donde surgen después como consecuencia los principios liberales. Plantea primero, los hombres nacen y permanecen libres iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse más que sobre la utilidad común. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. Es decir, aquí comienzan a surgir estos principios porque esto es una crítica al poder absoluto que había en los estados modernos con el poder absoluto del rey. Esto se critica en Francia principalmente y con las ideas ilustradas y surgen los principios liberales que vamos a ver hoy. Pues bien, ¿quiénes comenzaron a plantear estos principios liberales? Fueron los filósofos ilustrados. Tenemos acá un ejemplo, primero a John Locke, que es un filósofo inglés, que planteaba que todos los súbditos de la monarquía tenían derecho de que fuesen respetada la vida, la libertad y la propiedad. Él planteaba que el gobierno tenía que velar por el bienestar de los pueblos y de las relaciones internacionales. Eso decía John Locke. También tenemos a Montesquieu, que él escribe una obra muy importante que se llama El espíritu de las leyes, y principalmente en este texto y en su postulado, en sus ideas, Montesquieu plantea la división de los poderes del Estado, es decir, los poderes no tenían que estar concentrados en una sola persona, que en este caso era el rey, sino que se tenían que dividir, tenía que haber una división de los poderes del Estado, gente que se dedicara a legislar, a ejecutar el poder administrar el Estado y otras personas que se dedicaran a el poder judicial, es decir, que se dividieran los poderes del Estado. Y Rousseau también es un filósofo muy importante, francés, que escribió una obra muy reconocida que se llama El contrato social, en donde se planteaba que los ciudadanos cedían parte de su libertad en manos del Estado. Y surge a través de este precepto el concepto de soberanía popular, es decir, los gobernados, nosotros, el pueblo, delegamos nuestro poder a los gobernantes a través de un contrato social que es invisible, ¿ya? ¿Y cómo ejecutamos eso? A través del voto. Surge el concepto de soberanía popular, muy importante, en donde nosotros elegimos a nuestros representantes delegando nuestro poder soberano. Pues bien,
En síntesis, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que en respuesta al antiguo régimen y al poder absoluto del rey, surgen en Europa filósofos que critican su poder a través de nuevas ideas y principios. Estos son los principios liberales. ¿Cuáles son ellos? Soberanía popular, separación de los poderes del Estado, libertad e igualdad. Estos principios sientan las bases de la construcción de los estados nacionales durante el siglo XIX en Europa, en América y en Chile. Pues bien, considerando lo anterior, entonces, van a desarrollar una actividad en sus casas sobre los principios liberales, desarrollando la habilidad de análisis de documentos. Entonces, en su guía de trabajo, ustedes se van a encontrar con documentos que tienen que ver con los principios liberales, los filósofos que estudiamos, y tienen que analizar estos documentos con la siguiente pauta de análisis, en donde tienen que ubicar el nombre del autor, quién escribió el documento, el nombre del texto, cuándo fue escrito, dónde, la editorial del documento y una idea principal, general de lo que habla. Toda esa información ustedes la encuentran al final de cada documento, aparece toda esa información que se solicita en la pauta. Luego van a responder algunas preguntas específicas de cada documento y finalmente van a completar un cuadro de síntesis de las ideas y los principios liberales de libertad, igualdad, soberanía popular, separación de los poderes del Estado, con los documentos que les envío en la guía de trabajo. Bien, chicos, solamente necesitan su cuaderno. Si no pueden imprimir la guía, no importa, porque pueden trabajar en su cuaderno todo esto, luego le sacan una foto y me lo envían a mi correo. Ante cualquier duda, no duden en preguntarme. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y les mando muchos cariños. Chau, chau.